Feliz sábado. Bienvenidos cada uno de ustedes a la casa de oración. Nuevamente estamos aquí para estudiar la palabra del Señor, lo cual vamos a hacer en esta mañana. Y vamos a comenzar el día de hoy, día sábado, día santo del Señor, estudiando su palabra. Así que los voy a invitar a que me acompañen de rodillas para buscar a Dios en oración y que sea Él quien nos dirija a través del estudio de su palabra. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, nos postramos de rodillas en este humilde lugar que tú has preparado para que se reúna tu iglesia, donde a través de tus escrituras nos hablarás y nos mostrarás que usted tiene un remanente, el cual el apóstol Juan miró a través de las visiones del libro de Apocalipsis, y miró a este remanente que era el residuo de la iglesia que usted levantó, que usted formó, la cual te tiene a ti como cabeza de la iglesia. Este remanente guarda tus mandamientos y tiene la fe y el testimonio de Jesucristo. Tu palabra dice, porque tú lo dijiste, que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás ahí en medio de ellos. Por fe, Señor, creemos que tú estás en nuestro medio, y bajo la dirección de tu Espíritu Santo queremos pedirte que nos guíes a toda verdad. Que al estudiar este tema nos reafirmemos en tu palabra, nos reafirmemos en tu verdad, y que decidamos seguir caminando por este sendero angosto, este camino angosto, porque el ancho lleva a la perdición y el angosto son muy pocos los que caminan en él. Te rogamos y te suplicamos que te quedes con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 La palabra de Dios nos habla de un regreso, y el profeta usa las palabras de volver. Le hemos titulado a este tema que vamos a tener el día de hoy, Volviendo a Roma. Una marcha descendente hacia la iglesia, hacia la Santa Iglesia Católica. Así que vamos a mirar cómo hay 2 grupos, los cuales estarán marchando en este tiempo presente. Unos caminarán bajo el camino angosto y otros caminarán bajo el camino ancho y espacioso. Así que hay 2 caminos. La Biblia dice que solamente hay un camino para la vida eterna, y eso lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, donde la palabra de Dios dice, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, y el versículo 6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este es el camino a la vida eterna.
El ecumenismo o Babilonia enseña que todos los caminos llevan a la vida eterna. Que todos los caminos llevan a Roma. Pero la Biblia dice que solamente hay un camino que nos lleva a la vida eterna. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando nosotros vemos hay dos caminos. Y el pueblo adventista está compuesto tanto por vírgenes prudentes como por vírgenes insensatas. Otra palabra para vírgenes prudentes son vírgenes justas, santas y sin mancha. Mientras que para las vírgenes imprudentes están simbolizadas por aquellas que a lo bueno le llaman malo. Y también por el profeta Juan cuando dice: el que es injusto seguirá siendo injusto, y el que es inmundo seguirá siendo inmundo. Así que hay dos grupos. Estos dos grupos siempre han existido y están simbolizados también por Abel y Caín. En una ocasión el profeta, vamos a abrir nuestras Biblias nuevamente en el libro de Isaías. En el libro de Isaías, en el capítulo 1, y leeremos en el versículo 18. ¿Qué dice la Biblia? En Isaías capítulo 1 y el versículo 18. Dice así. Dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, tendrán a ser como blanca lana. Así que ahí encontramos un llamado. ¿Cuál es ese llamado? Venid luego, dice Jehová. Venid, es decir, volveos a mí. Volveos a mí, dice Jehová, y estemos a cuenta. Encontraremos que el Señor está haciendo este llamado a través del profeta Isaías. Y el remanente está simbolizado a través de este profeta, el profeta Isaías. Miren lo que nos dice la Biblia de estudio en la parte de donde se muestra Isaías 1:1. Ya tenemos ahí en la Biblia de estudio donde se muestra que Isaías, ¿qué le ocurrió al profeta Isaías por dar este mensaje? Isaías, ¿qué dice ahí, hermanos? Fue cortado con una sierra. Así que, ¿qué le ocurrió al profeta Isaías por denunciar los pecados que estaba cometiendo el pueblo de Israel? Fue aserruchado. ¿Qué esperan ustedes que le va a ocurrir al remanente que denuncie estas apostasías y estas abominaciones? Lo mismo. Miren lo que dice Isaías, a quien el Señor permitió que viera cosas maravillosas, fue aserrado en dos partes, porque reprendió fielmente los pecados de la nación judía. Es Testimonios Especiales del 17 de febrero de 1898, que viene en la Biblia de estudio con los comentarios de la profeta del Señor.
Y dice aquí que Isaías el profeta fue aserrado porque denunció fielmente los pecados de la nación judía. ¿Cuáles eran estos pecados que estaban haciendo esta nación? Y dentro de esa nación había una iglesia. Miren lo que dice aquí, versículo 2. ¿Qué dice la Biblia? Isaías 1:2. Oí cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Dice la palabra de Dios, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Versículo 3 dice, el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. ¿Y cómo llama el Señor a este pueblo en el versículo 4? Oh, gente pecadora. Oh, gente pecadora, pueblo lleno de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se tornaron, se volvieron atrás. Imagínense al profeta Isaías hablándole al pueblo de Israel. Si Isaías estuviera hoy vivo, Isaías hubiera escrito, oh gente adventista pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se tornaron a Roma, de donde los saqué. Regresaron a la inmundicia, a la fornicación, a la abominación. ¿Y qué estarían haciendo con Isaías el pueblo actual si este profeta estuviera vivo? ¿Estarían recibiendo el mensaje de Isaías? Miren lo que estaría haciendo el pueblo en el capítulo 5, versículo 13. ¿Qué dice la Biblia? Por eso mi pueblo es llevado cautivo, porque no tiene conocimiento, y sus nobles perecen de hambre, y su multitud se seca de sed. ¿Quiénes son los encargados de darle el conocimiento al pueblo? Los atalayas, los líderes. Sin embargo, miren lo que dice el versículo 20. ¿Cómo dice la Biblia? Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Versículo 22. Ay de los que son valientes para beber vino, y los hombres fuertes para mezclar bebida. Los que dan por justo al impío, por cohecho, y al justo quitan su justicia. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo, y la llama devora la paja,
así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra él su mano, y le hirió, y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, pero su mano todavía está extendida. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel, hermanos? Viviendo en pecado. Viviendo en pecado, viviendo en apostasía. Dándole la espalda a Dios. Miren lo que dice el comentario de la Biblia de estudio en el capítulo 1, comentando el versículo 4. Ya lo encontramos, comentario de la Biblia de estudio, capítulo 1, versículo 4. En la parte de abajo dice: la separación indujo a una locura insolente y temeraria. La separación de Dios, ¿hacia dónde lleva? Hacia una locura. Y miren lo que dice: el que pretendía ser el pueblo de Dios se había separado del Eterno y había perdido su sabiduría y pervertido su entendimiento. No podía ver muy lejos, pues se olvidó de que había sido limpiado de sus antiguos pecados. Se movía inquieta e inseguramente en la oscuridad, procurando borrar de su mente el recuerdo de la libertad, seguridad y felicidad que antes había tenido. Se hundieron, dice la mensajera del Señor, en toda clase de locuras insolentes y temerarias. Se opusieron a las providencias de Dios y ahondaron la culpa que ya pesaba sobre ellos. Escucharon las acusaciones de Satanás contra el carácter divino y representaron a Dios como desprovisto de misericordia y perdón. Por eso dice el profeta: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad. ¿Cómo estaba el pueblo? Estaba cargados de maldad. Cargados de maldad. Estaba en locura porque estaba alejado de Dios. Estaba en completa locura. Si nosotros leyéramos Deuteronomio, vamos a leer Deuteronomios y vamos a buscar en el capítulo 32 y el versículo 6, miren cómo llamó el pueblo antes de que viniera el profeta Isaías, y ahora así llama Dios a su pueblo a través del profeta Moisés. ¿Cómo le llama ahí? Loco e ignorante. Dice Deuteronomio 32:6: así pagas a Jehová que te sacó de Egipto, oh pueblo loco o ignorante. ¿No es Él tu Padre que te poseyó? Él te hizo y te estableció. Ahora sí, de igual manera está el pueblo. Oh pueblo loco e ignorante. ¿No es Él el que te sacó de Roma, de Babilonia, y así pagas a Jehová? Y luego, ¿cuál es el consejo que nos da? Versículo 7. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará.
a tus ancianos y ellos te dirán. ¿Se dan cuenta cómo en algunas ocasiones Dios llama a su pueblo? Pueblo loco e ignorante, porque se han apartado de Jehová. Miren lo que nos dice la revista de la Verdad Presente del 1 de diciembre de 1892. Porque esto mismo que ocurrió en el pasado, bajo el establecimiento de la iglesia, como dice aquí, la iglesia católica, es lo mismo que va a ocurrir en este tiempo presente. Miren lo que dice. La palabra católico se forma a partir de dos palabras griegas que significan literalmente a través de todo o universal. ¿Qué significa la palabra católico? Universal. ¿Y qué se va a establecer en este tiempo final? Una iglesia universal. Una iglesia universal. Cuando la Biblia nos muestra en la primera iglesia, la segunda iglesia y llegamos a la tercera iglesia, miren lo que dice. Vamos a movernos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2. Encontraremos ahí las primeras 4 iglesias. Pero cuando llegamos a la tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo, encontramos ahí en el versículo 12 y 13 que la Biblia dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice estas cosas: yo conozco tus obras y donde moras, donde está la silla de Satanás, y retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas fue mi fiel mártir, el cual fue muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Aquí nos está hablando en esta iglesia, hermanos, de los principios del establecimiento de la iglesia católica. Y la iglesia de Pérgamo, que surgió dentro del año 313 al 538, fue el periodo base para que se fundara la iglesia católica, apostólica y romana. Pero la Biblia nos dice que en esa iglesia católica, ¿qué significa católica? Universal. ¿Quién se sienta? La silla de Satanás. La silla de Satanás. Es la catedral de Satanás. ¿Y quién es el representante de Satanás en esta iglesia? El Papa de Roma. Así que los obispos hicieron una alianza con Constantino y con el Estado y con todas las demás iglesias, y se unieron todas las iglesias, y a esa unión de todas las iglesias se le llamó católica. Por eso se llama una iglesia universal. Pero en esta iglesia universal, ¿quién era su dirigente? Ese era el representante. ¿Quién era el dirigente? Satanás es el dirigente. Su representante es el Papa de Roma. Y los miembros de esa iglesia son los que nos va a decir aquí, los que aceptaron un credo
lo que sigue diciendo la cita. Según el antiguo canon católico, según el antiguo canon católico es aquel quod semper quod ubique quod ad omnibus creditum es. Y está citando el hermano. ¿Saben quién escribió esta revista? El hermano L. Joseph Waggoner, quien era el editor junto con Alonso Trevier Jones en esa época de la revista La Verdad Presente. Y Waggoner está citando literalmente lo que dice el latín, que es católico. Y miren lo que dice, lo que significa según el antiguo canon católico: lo que se ha creído siempre y en todas partes y por todos. Eso es lo que significa católico también. Lo que se ha creído siempre y en todas partes y por todos. Por eso es universal. Así que También lo dice en latín, ¿verdad? también está escrito en latín, tomado del canon católico. Ahora, la Biblia nos dice que el pueblo de Israel en los tiempos de Isaías tenía que volver. Y hoy hay dos miembros de iglesia. Hay dos tipos de adventistas: el que está volviendo a Jehová y el que está volviendo a Roma. Hay dos tipos de adventistas. Vamos a mirar nosotros, para poner las evidencias, desde cuándo. Vamos a colocar aquí en la pantalla para que miremos desde cuándo es que se viene la marcha descendente hacia que todos seamos uno. Ustedes conocen a este personaje que está ahí en su pantalla, Juan 20. Juan Pablo segundo. II. ¿Y quién más está ahí? El de la derecha Este que está aquí. es uno de la adventista, ¿no? Este es Sí. el representante de la iglesia adventista de la libertad religiosa. Ujú, eso. Es Berdich. No lo había escuchado. Y él está cumpliendo en compañía de muchos adventistas la profecía de la mensajera del Señor. ¿Qué había dicho la mensajera del Señor? Predijo hace más de 100 años que el protestantismo tendería su mano al poder romano, es decir, a la Iglesia Católica. Se une. Uniéndose en puntos comunes de doctrina. Dice aquí: cuando nuestra nación adjure de tal manera los principios de su gobierno que promulgue una ley dominical, en este acto el protestantismo dará la mano al papismo. ¿Cómo nos consideramos nosotros? ¿Como una iglesia qué? Como una iglesia protestante. Y miren lo que nos sigue diciendo el libro de eventos de los últimos días. Entonces quiere decir, El hermano, otro es joya de los testimonios. También está en Joya de los Testimonios el otro, el tomo 2, página 318. entonces esta escritura que está aquí se está refiriendo a la Iglesia Católica. El protestantismo dará la mano al romanismo. Entonces viene la ley dominical. El protestantismo son todas las iglesias, Sí. incluyendo nuestra iglesia.
Sí. que se van a unir con Roma, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Qué página era? ¿Qué de los testimonios? Joya de los Testimonios, tomo 2, página 318. Ok. Sí, pero sabemos que los protestantes, ellos están unidos por el domingo, ¿verdad? Exacto. Pero aquí creo entender yo que cuando, digamos, lo que pasó ayer, que ya si no la mano, entonces quiere decir que pronto viene la ley dominical. Ya estamos cerquitas de la ley dominical, hermanos. Porque el interés de la Iglesia Católica siempre ha sido la adventismo. Porque es la que supuestamente, bueno, es la protestante legal, la original. Y estamos mirando que Pero, pastor, el 31 de octubre tienen también para que se oiga y pueda salir un buen audio en la transmisión, porque sus comentarios están siendo acertados. sí, pastor, el 31 de octubre del año 2017 deja de existir el protestantismo, porque hasta el mismo Papa celebra, Así junto es. con los descendientes o los herederos de Lutero, se celebran los 500 años. Y ahí termina, ya no hay nada que protestar. Ya está unido todo el protestantismo oficialmente con Roma. Y ahora, en la semana y faltaba uno, la Iglesia Adventista. Y ahora esta semana se une la Iglesia Adventista, se estrecha la mano con Roma. Yo no sé si ustedes recuerdan que en ese año, en Alemania, en un parque, se unieron todos los representantes de las iglesias, de las diferentes iglesias, cuando celebraron los 500 años de la Reforma. Y cada una de esas iglesias tenía que sembrar un arbolito. Oh, sí, cierto. Sí, Y saben que dentro, si quieren, ahorita lo traigo en la computadora, pues necesito buscarlo, pero en la tarde miramos que dentro de esas iglesias, la iglesia adventista se paró en Alemania y mandó a su representante y sembró su arbolito en ese jardín de la alianza. Y en el año 2017, eso lo vamos a mirar ahorita, la iglesia adventista sacó una revista que se llama Adventist World. En esa revista, el editor de la Adventist World hace esta declaración. Word es W-A-R-D. De mundo. Sí. Adventistas Word. para el mundo. Ok. Y ahí sale un párrafo del editor que dice: han pasado 500 años de la protesta de Lutero, pero creo que es hora de regresar a Roma. Editor de la revista Adventistas para el Mundo. Eso lo vamos a mirar ahorita. Ahorita estamos con Beach, quien fue al Vaticano y le regaló una medalla de oro al Papa. Por eso miramos aquí lo que la mensajera del Señor está profetizando que tiene que ocurrir con el adventismo. En Evento de los Últimos Días, página 113. Dice: no podemos ver cómo la iglesia romana puede exonerarse de la acusación de idolatría. Y esta es la religión que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente y que eventualmente se unirá con él, con el protestantismo. Sin embargo, esta unión no ocurrirá por un cambio. ¿Dónde? De Roma. En el catolicismo, es decir, Roma nunca cambia. Y fíjese una cosa. Eso es muy cierto, porque aún dentro, a través de un tiempo, porque yo estuve, ya les dije, ¿no?, que dirigí la logia masónica hace muchos años dentro del Vaticano.
Y entonces, en una caricatura de una revista masónica que mandaron de la Ciudad de México, que viene de Sudamérica, y del Gran Consejo que está en los Estados Unidos, aquí, en Colorado, decía que venía un sacerdote con una cadena y varios eslabones, tomado a un monstruo enorme, feo, horrible, y tenía un grillete en el cuello, y decía, ya es bueno, ya se convirtió, decía, ¿no? Ya va a seguir lo que nosotros decimos, ese monstruo. Decía, y abajo decía, Roma nunca cambia. Y es lo que dice aquí. El protestantismo piensa que Roma ha cambiado. La iglesia adventista piensa que Roma ha cambiado. Ahora se llaman hermanos, trabajan juntos, hacen planes juntos. Pero aquí la mensajera del Señor nos dice que el protestantismo piensa que porque ha ocurrido un cambio en el catolicismo. ¿Está el cambio? Pero Roma, dice aquí, nunca cambia. Roma no va a cambiar. Sigue diciendo, pretende ser infalible. ¿Quién cambiará? ¿Será quién? El protestantismo. ¿Quién es el que va a cambiar? ¿Roma o los protestantes? Los protestantes, su mentalidad está cambiando. ¿Y a través de quién es que está obrando Satanás para que la mente de los verdaderos protestantes cambie? Sus dirigentes que se paran en el púlpito, sus dirigentes que van dirigiendo sus escuelas, sus planes, ellos son los que están haciendo para que el pueblo vuelva a Roma. Ahí señala ideas liberales. El liberalismo ha entrado dentro del protestantismo y ha cundido y lo ha volteado al revés. Y ahora la iglesia adventista es sumamente liberal en todos los aspectos. Entonces dicen que todos son hijos de Dios, lo cual es falso. No todos son hijos de Dios. Así es, hermano. Por eso dice aquí que el que está cambiando es el protestantismo. El que está cambiando es la iglesia adventista. Dice aquí, la adopción de su parte de ideas liberales lo pondrá en una posición en la cual puede estrechar la mano del catolicismo. Más claro, hermanos. Ya la marcha descendente de la iglesia adventista del séptimo día hacia la unión con el catolicismo, nadie lo para. Porque se tiene que cumplir la apostasía omega. Se tiene que cumplir esa profecía. Por eso nadie cambia la marcha descendente hacia Roma. Miren qué más nos sigue diciendo. ¿Qué más va a entrar en la iglesia adventista? ¿O qué es lo que ya está dentro de la iglesia adventista? Miren, cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, es decir, para que se unan, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano ¿con quién? Espiritismo. Con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo. ¿Qué tiene que entrar dentro de la iglesia también? Espiritismo. El espiritismo. Ustedes han mirado cómo actúan los conquistadores en sus camporí.
Ustedes han mirado cómo dentro de los templos está el espiritismo. Ustedes han oído hablar de las oraciones contemplativas. Sí. Ustedes han oído hablar de adventistas que practican el yoga. Sí. Ustedes han oído hablar de cómo dentro de iglesias adventistas hacen un espacio donde colocan una cruz para que vayan ahí a orar especialmente, tipo como el confesionario. Todo eso está dentro de la iglesia porque el espiritismo va a invadir a todo el mundo, incluyendo las iglesias. Y una de ellas es la iglesia adventista del séptimo día. Pastor, ya tiene varias semanas que yo me di cuenta, antes no sabía, pero ya tenían rato, porque una vez me quedé en la casa de mi hermano menor y me dijo que se tenían que ir tempranito a las 8 de la mañana porque iban a orar el domingo, que tienen un bando de oración. Entonces dije, eso qué raro se me hace, ¿por qué bando de oración a las 8 de la mañana y todo? Y entonces, pero bueno, dije, probablemente es una... Y ya después que investigué me di cuenta que es una situación jesuita, es un ordenamiento jesuita en que está haciendo eso para que se vayan a, ¿cómo se dice? Aclimatando a empezar a adorar el día domingo también. Le dice, puedes adorar el día sábado, pero el domingo también, ¿verdad? Y vamos a comenzar con bandos de oración y se junta todo, ahí están. Y ahí se quedan, hasta desayunan, creo, no sé qué más, se salen a las 11, 12, se van acostumbrando, ¿verdad? ¿Son adventistas? Son adventistas, y se van haciendo a la idea de que eso es bueno. Y al rato les dicen, ¿saben qué? Ustedes pueden adorar el sábado, pero el domingo, el día de la familia, el día de la tierra, de la Santa Madre Tierra, dicen. Porque la tierra no es santa, la tierra santa, de la Santa Madre Tierra, y hay que adorar. Por eso estamos mirando, hermanos, que estamos en medio de esta profecía. Aquí, este es el medallón que se le llevó al Papa. El doctor estuvieron involucradas representando a 44 cuerpos religiosos diferentes. El doctor Beach también visitó Roma el 18 de mayo de 1977, cuando le dio una medalla de oro al Papa en nombre de la denominación adventista del séptimo día. ¿Quién cree usted que pagó este medallón? Con los diezmos. Los diezmos de los adventistas del séptimo día. ¿Quién cree usted que pagó el viaje de este doctor? Los diezmos de los adventistas del séptimo día. Así que, ¿a qué se está contribuyendo con los diezmos? A la unión con el Vaticano. La mensajera del Señor dice que solamente hay dos alfolís. Solamente hay dos. Los que depositan sus diezmos y sus ofrendas en el alfolí del Señor para predicar el mensaje de los tres ángeles, y los que depositan sus diezmos y sus ofrendas en el alfolí de Satanás, los que se encargan de propagar el mensaje de la bestia y de su imagen. Solamente hay dos alfolí. Y la Biblia dice que el Señor le va a pedir cuenta a sus mayordomos. ¿Dónde colocaste mi recurso, mi dinero? Va a preguntar el Señor. ¿En el alfolí de Dios o en el alfolí de Satanás? ¿Dónde lo depositaste? Por eso dice aquí, el 18 de mayo de 1977,
le dio una medalla de oro al Papa en nombre de la denominación adventista del séptimo día. La mayoría de los adventistas del séptimo día hoy no se dan cuenta de que la denominación se ha inclinado ante el Papa de Roma. Pablo VI, el doctor Berbich, PhD, fue secretario general del Consejo de Relaciones Intereclesiales de la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La medalla fue entregada al Papa el 18 de mayo de 1977 e informada en la edición del 11 de agosto de 1977 de la revista. Desde entonces. Desde en 1957 se hizo una alianza con los evangélicos, con el protestantismo apóstata. Y en 1977 se le da un regalo al Papa de Roma. ¿Qué nos decía el conflicto de los siglos y la Biblia? ¿Quién está sentada en esta iglesia? Satanás. ¿Y quién es su representante? El Papa de Roma. Ahora les hago la pregunta. La iglesia adventista, ¿a quién le hizo ese regalo? A Satanás. Directamente. ¿A quién se lo hizo? A su representante. ¿Quiénes estuvieron de acuerdo? Los dirigentes de la iglesia. ¿Bajo los recursos de quién se dio ese regalo? A Satanás. Bajo los diezmos y las ofrendas de los miembros de la iglesia. Y les hago la pregunta, ¿y ustedes creen que Dios se complace en ver eso? No. ¿Qué decía el profeta Isaías? Gente loca, ignorante, gente perversa, dice. Por eso, ¿cómo le llamó el Señor? Miren lo que dice la Biblia. Las palabras duras que mandó el Señor a través del profeta Isaías en el capítulo 1. Isaías capítulo 1. Miren cómo llamó a los dirigentes de la iglesia. ¿Y cómo los llamaría ahora? En el versículo 10, Isaías 1:10. ¿Leo? Léalo, hermano. Isaías 1:10 dice: Príncipes de Sodoma, oí la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿A qué otros pueblos comparó Dios a Israel? A Sodoma y Gomorra. Les hago la pregunta, ¿será que hoy en día no nos puede comparar Dios como a Sodoma y Gomorra? Sí. Miren lo que dice el versículo 11. ¿Para qué me sirven a mí? Dice Jehová. La multitud de vuestros sacrificios, harto estoy de holocaustos de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabros. ¿Cómo estaba el Señor? Dice que se hartó. ¿De quién se hartó? ¿De los animales o de las personas, del pueblo? Del acto, de la acción. Del pueblo y sus acciones. Versículo 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarnos delante de mí para hollar mis atrios? ¿Qué estaba haciendo el pueblo con todas esas acciones? ¿Saben qué es hollar? Pisotear. Pisotear. Estaban pisoteando la palabra del Señor. Versículo 13. No me traigas más vanas ofrenda. El incienso me es abominación. Lunas nuevas, sábados y el convocar asambleas. No lo puedo soportar. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes.
cómo eran considerados sus lugares de reuniones y esos días de reuniones. Abominación. Eran consideradas abominables. Versículo 14. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes aborrece mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. ¿Cómo estaba él? Cansado. Estaba cansado. Ahora, si nos mirara a nosotros hoy en día en la condición que estamos como iglesia, que estamos regresando a Roma, ¿cómo nos miraría? Cansado. Triste. Miren aquí, Nos está mirando. en una conferencia, en una unión de la iglesia adventista, lo que ocurrió, se nos presentó la oportunidad de ver un video del colorido desfile de naciones de 1995 en la sesión de la conferencia general en Utrecht. El propósito de este desfile es mostrar la presencia del pueblo de Dios en todas las naciones del mundo. En medio del desfile, el oficial comentarista anunció: el Vaticano. Y los que estaban ahí presentes dice: ¿será que entendimos bien? Y dice el que está dando testimonio de este evento: sí, sus representantes vinieron aquí, llevando consigo su brillante bandera amarilla y blanca, a la plataforma de la reunión de la conferencia general de los adventistas del séptimo día. Es la que tiene que usar las dos llaves. Exactamente. La audiencia irrumpió en desenfreno aplauso. El anunciador identificó el Vaticano como un estado independiente de no menos de media milla cuadrada dentro de la ciudad de Roma. Luego añadió: el Vaticano es el estado más religioso en el mundo. Nos encontramos perplejos. Nos preguntamos por qué llegó la presencia del Vaticano a nuestra reunión de la conferencia general en Utrecht. Y aquí está la bandera del Vaticano siendo ondeada en la conferencia general. Pastor, pero también es vi hace ya algunos años, no muchos, no como 3 o 4, que en la entrada o en algún lugar dentro de la conferencia general está la bandera de los Estados Unidos de América, está la bandera de la iglesia adventista y la del Vaticano está puesta también ahí, y está en el centro, en medio de las dos, ¿verdad? ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Sí, están unidas. Miren los cantos que están apareciendo en los himnarios adventistas. El himno en inglés 403, que dice: partamos el pan juntos. Himno adventista 403 en inglés. Y luego dice: partamos el pan juntos de rodillas. Cuando caiga de rodillas con la cara al sol naciente, oh Señor, ten piedad de mí. ¿A dónde caen de rodillas? Hacia el este. Al sol. Al sol. ¿Y cómo le llaman al sol? Señor, Nada más. ten piedad de mí. Al sol. Bebamos vino juntos de rodillas. Cuando caiga de rodillas con la cara al sol naciente, oh Señor, ten piedad de mí. En otro himno, en inglés también,
por Cristo redimido. Miren lo que dice. Hablando acerca de la hostia, la Eucaristía, dice, por Cristo redimido, en Cristo resguardado, guardamos la memoria adorada y mostramos la muerte de nuestro querido Señor hasta que Él venga. Su cuerpo quebrantado en nuestro lugar está aquí. ¿Quién dice eso? La Iglesia Católica. Cuando ofrece la Eucaristía, la misa. Vamos a mirar aquí. Pastor, también el más allá del sol, en la letra, en la primera estrofa, dice que fue a prepararnos casas en el cielo. Dice, no hechas, en la estrofa dice, no hechas por, o sea, fue a prepararnos, no hechas de mano, y ahora le cambiaron hecha por sus manos, por las manos de Dios, pero el original dice no hecha de mano, no hecha de mano, ahora le pusieron hecha por sus manos, o sea, le quitan y le ponen el poder a Dios, dice, y eso es. Él no es albañil, no va a hacer con manos la casa de cada quien. Es una gran falsedad lo que le han puesto, la manera que lo han cambiado ahí. Y es que en realidad, hermanos, los himnos los cambian, les añaden, les quitan, los modifican. Miren otra evidencia de que vamos rumbo a Roma. ¿Qué más se celebra en las iglesias adventistas? La Semana Santa. Les hago la pregunta, ¿la Biblia enseña de una Semana Santa? No existe. No existe una Semana Santa. No hay ninguna cita. Esa es invención católica. Idólatra. Pero no existe ninguna Semana Santa. El único día que existe que es santo, es el sábado. Pero no hay ninguna Semana Santa en la Biblia. El catolicismo sí cree en una Semana Santa, que fue añadida al credo de la Iglesia Católica entre los años 321 y 538. Fue añadida la Semana Santa por los obispos de Roma. Pero ahora en las iglesias adventistas se celebran Semanas Santas. Y se celebran las 40 madrugadas. Señales de los 40 días de la semana de la Pascua. Y aquí hemos colocado iglesias adventistas celebrando Semana Santa. Semana Santa de la Iglesia Adventista. Semana Santa, Semana Santa. Les hago la pregunta. ¿No las prácticas de la Iglesia Católica ya están dentro de la Iglesia? ¿Podemos negarlo? No, ahí está. Otra de las cosas que ha entrado también en la Iglesia, que es parte de la Iglesia Católica, la señal de la cruz y la M de María, mediadora. La señal de la cruz y la M de María. Y ustedes van a mirar que la gran mayoría de las iglesias adventistas tiene su cruz y tiene su velo rojo y siempre le dan forma de una M de María. Sí, tienen una cruz al fondo de la mano derecha, todas, la gran mayoría. De esta altura.
y con una como sábana roja. Otra evidencia que tenemos de que vamos rumbo a Roma es la supervisión de los sacerdotes jesuitas en las escuelas de teología adventistas. ¿Por qué creen ustedes que dentro de la iglesia adventista han entrado las prácticas católicas? Por los jesuitas que han adiestrado a los líderes de la iglesia, y estos líderes de la iglesia se encargan de esparcirlos en sus iglesias. Ellos los certifican los jesuitas. ¿Sí? Y miramos que comienzan adiestrando a los pastores adiestran a sus primeros ancianos, y a los ancianos van a adiestrar a los diáconos, y los pastores se van a encargar de adiestrar a la junta directiva de la iglesia. Imagínense ustedes cuántas iglesias no están representadas aquí con el vino de Babilonia. Esa es la iglesia Montemorelos. Sacerdote jesuita. ¿De qué iglesia viene él? Católica. ¿Quién es su representante en esa iglesia? El Papa. ¿Y quién es su Dios ahí? Satanás. Ahora les hago la pregunta. Todos estos pastores, estudiantes de teología, ¿conocimiento de quién están recibiendo? De Satanás. Vino de Babilonia. ¿Y estos qué se van a encargar de hacer? De promulgarlo en la iglesia. ¿Y qué va a estar bebiendo el pueblo entonces? Por eso la Biblia dice: se han vuelto locos e ignorantes. ¿Quién es el que ha cambiado? ¿Roma o nosotros? Los protestantes. Nosotros. El protestantismo ha cambiado. Esto no se miraba en los primeros años del adventismo. No. Y tampoco, pastor, cuando yo estaba estudiando en Montemorelos, en el seminario, cuando yo estaba estudiando en Montemorelos, en el seminario decía un logo grandísimo, redondo, como ese que está ahí, pero enorme en la pared, decía escuela no decía escuela de filosofía, escuela de teología. Y a partir de esta ocasión le pusieron una escuela de filosofía, y los que están ahí al frente es el rector de la Universidad de Notre Dame, que está a la mano derecha, y el que está al extremo izquierdo era ex rector de la Universidad Católica de Nueva York. Oficiando y dirigiendo en qué escuela? En una escuela que se supone que debería de ser protestante, pero que ahora, ¿cómo se volvieron? Como perros mudos. Miren qué más, otra evidencia. La Universidad de Walla Walla invita a un jesuita a dirigir en la escuela adventista del séptimo día. Y ustedes miran ahí abajo, aquí está la Universidad de Walla Walla. Observe cómo los organizadores de la Universidad de Walla Walla escriben la palabra comunidad. Esto dice mucho, y con base en la invitación de un sacerdote jesuita en la iglesia de la Universidad de Walla Walla. Esta comunidad trata de ecumenismo.
uniendo con jesuitas y otros no de nuestra fe en puntos comunes de doctrina y poniendo a un lado doctrinas distintivas. Entendamos quién es Gregory Boyle. Es conseguir una mejor comprensión de este programa de la comunidad. Por eso les hago la pregunta. Esta es la revista que les decía, hermanos. Adventist World. Febrero del 2017. ¿Qué se celebraba en el año 2017? Los 500 años del protestantismo. Los 500 años del movimiento de la Reforma que comenzó Martín Lutero. Los antirreformistas celebrando con su líder la reforma de Martín Lutero, los 500 años que van. Y aquí encontramos en la revista un artículo donde se menciona a Martín Lutero y está ¿quién? El Papa Francisco I, quien renunciaba al papado en 1517. Lutero. Por eso se llamó movimiento de reforma. Lutero y Melanchthon eran los reformadores. ¿Qué estableció Lutero y Melanchthon para atacar a el papado? Saben que cuando leemos el libro de la ciencia de la verdadera educación, escrito por el hermano Alexander Sutherland, él dice que lo que le causó más daño al papado no fueron las 95 tesis que clavó Lutero en Gutenberg. Dice que lo que le causó más daño al papado fue el establecimiento de escuelas protestantes. Porque esas escuelas estaban enseñando la reforma y estaban enseñando cómo atacar a el papado. Y estaban estudiando la sana doctrina, donde identificaban al papado como el cuerno pequeño, como el anticristo, como la bestia de Apocalipsis 13:1, como el hombre de pecado o el inicuo. Y Martín Lutero en compañía de Melanchthon levantaron estas escuelas. Por eso se llamó la Reforma Protestante. Dice que todos, la gran mayoría de los estudiantes de las escuelas del papado se movieron de esas escuelas a las escuelas que levantó Martín Lutero. Y por eso en el año 1545 viene lo que se conoce como la Contrarreforma, donde surge ahora las escuelas jesuitas, lideradas por Ignacio de Loyola, el sacerdote mayor jesuita. Y cuando celebraron los 500 años de la Reforma, miren lo que dice: ¿deberíamos regresar a Roma? ¿Qué dice ahí? 500 años atrás, el catedrático romano Martín Lutero provocó un cisma en su amada iglesia. Millones de protestantes creen que ahora es el tiempo de regresar a la iglesia madre. ¿Quiénes se cuentan entre estos millones de protestantes? Los adventistas del séptimo día. No todos, porque hay un remanente. Miren lo que dice Isaías capítulo 1.
Versículo 9. Isaías 1:9. Miren lo que dejó el Señor, que habla el profeta Isaías. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado, ¿qué dice ahí la Biblia? Un pequeño remanente, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. ¿Qué es lo que va a dejar el Señor? ¿O qué es lo que va a tener el Señor? Un remanente. Un pequeño remanente. Este pequeño remanente no va a regresar a Roma. ¿Saben qué es lo que va a hacer? Lo mismo que hizo Lutero. ¿Qué hizo Lutero? Lutero hizo lo mismo que hicieron los apóstoles, lo mismo que hizo Cristo y lo mismo que hicieron los pioneros adventistas. ¿Saben qué hicieron? Abandonaron la iglesia de sus padres, abandonaron la iglesia reconocida en ese momento, se separaron de las personas que amaban, de sus amigos, todo por seguir la palabra de Dios y su verdad. Se separaron de esas iglesias contaminadas. Cuando Cristo vino, se separó del Sanedrín, dice el deseado de todas las gentes. Los apóstoles fueron miembros de la iglesia de Cristo, no de la iglesia judía. Los reformadores, Martín Lutero, se tuvo que separar de la iglesia que amaba, dice el conflicto de los siglos. Se separó de la iglesia romana. Y los pioneros adventistas, para recibir la verdad, tuvieron que separarse de Babilonia, de las iglesias a las cuales pertenecían, porque no quisieron reformarse, contaminarse. Hoy, ¿qué nos va a tocar hacer a nosotros? Igual. Lo mismo. Lo mismo, pero por cada potencia, ¿no? Hoy nos va a tocar hacer lo mismo que ellos hicieron. Nos va a tocar separarnos de la iglesia establecida. ¿Cuál es la iglesia establecida? A la que pertenecemos o a la que pertenecíamos. ¿Y cuál es? La iglesia adventista del séptimo día. ¿Por qué nos tenemos que separar de ella? Porque ellos se están regresando a Roma. Esa es la razón. Esa es la razón. Porque están regresando a Roma. Y Roma tiene su Dios. Tiene su representante. Y la Biblia dice que no pueden habitar juntos la luz con las tinieblas. Nadie puede servir a dos señores. Porque amará uno y aborrecerá el otro. Y por eso ahora nos va a tocar reunirnos, como le tocó también a ellos. ¿Dónde se reunía Cristo? En el campo, en el monte. ¿Tenían templos ellos propios? No. ¿Quiénes tenían los templos? La iglesia establecida, la iglesia judía. ¿Dónde se reunieron los primeros cristianos? En cuevas, en el campo, en sus casas. ¿Dónde se comenzó a reunir Martín Lutero? En los mismos lugares donde se reunía Cristo y los apóstoles. En campos, en casas. ¿Quiénes tenían las iglesias y los templos en los tiempos de Martín Lutero?
La iglesia católica. ¿Quiénes lideraban esas iglesias? Los sacerdotes. ¿Les permitían predicar en el púlpito? Nunca. Así que ahora Martín Lutero se tuvo que hacer de sostén propio. Los pioneros adventistas, ¿dónde se reunían durante los primeros años? En carpas, en casas. ¿Quiénes tenían los templos en su tiempo? El protestantismo que había apostatado y que se había convertido en Babilonia. Ellos no tenían templos. Ahora en nuestro tiempo, ¿quiénes tienen los templos? La iglesia adventista del séptimo día. Tiene todas las iglesias. Bueno, sí. ¿Ya? Y nos vamos a reunir en esos templos. No. No. Nunca. ¿Dónde nos vamos a reunir? Ahora, si seguimos la misma línea desde Cristo hasta los pioneros adventistas. Al campo. En el campo, en las casas, A Potrero. No, de ahí nomás. en diferentes lugares. Porque no tenemos templos. No tenemos Aquí, mira. lugares que se pueden prestar para rentar. Por eso dice aquí, todos pensamos lo mismo ahora, ¿no? Para millones de protestantes, Francisco, el Papa jesuita, es una figura mansa como Cristo, más interesado en salvar almas que pregonando dogmas. ¿Acaso no deberíamos aceptar la invitación de regresar? No. ¿Qué dijo la Biblia que va a tener el Señor? Un remanente. Un pequeño remanente que no va a regresar a Roma. Se va a mantener fiel a Dios. Miren otra señal de que estamos regresando a Roma. Miércoles de cenizas en Hospital Adventista. Miércoles de ceniza en Hospital Adventista. ¿Dónde fue eso? Miren lo que dice. La organización dedicada a la salud adventista en Estados Unidos, conocida como Adventist Health, celebró el miércoles de ceniza en 2 de sus hospitales de California, el 2 de marzo del 2022. Una en Adventist Health de Bakersfield y la otra en Adventist Health de Tehachapi. ¿Qué les estaban dando ahí? ¿Para qué estaban prestando el hospital ahora? Le estaban poniendo la señal de Tamuz. Miren acá. Les hago la pregunta. ¿No nos estamos volviendo, como dijo el hermano Alonso Trevier Jones en su revista del mensaje de los 3 ángeles de 1893, adventistas del séptimo día católicos o católicos adventistas del séptimo día? Y lo más reciente, ¿cuál es lo más reciente? Esto es lo más reciente, donde han mostrado claramente que el adventismo y el catolicismo van a cambiar al mundo. Cristo y Satanás unidos es lo que ellos están mostrando aquí. Porque la iglesia adventista fue levantada como la iglesia remanente para denunciar al catolicismo, para denunciar a el papado. Pero ahora, ¿cómo van? Ahora van de la mano. ¿Qué decía Evento de los Últimos Días?
cuando el protestantismo se dé la mano con el catolicismo. Les hago la pregunta: ¿será que no ya regresamos a Roma? Ya está. Ya está la iglesia adventista con Roma. Ahora, ¿por qué el Señor está mandando estos mensajes? Porque ya se acabó todo. Porque el Señor quiere que salga ese pequeño remanente. Quiere que salga ese pequeño remanente para que no sufran la ira de Dios, las 7 postreras plagas. Hay una cita, aquí está toda la información, ustedes miran aquí, tomada precisamente de la página oficial, donde dice, les hace la invitación. Es de fecha del 12 de octubre. 12 de octubre del 2024 hay un evento donde van a estar unidos la iglesia adventista y el catolicismo. Okay. Pero mire, el 12 de octubre se celebra el Día de la Raza. O sea, el Día de la Raza de 1492, cuando llega Cristóbal Colón, ¿verdad? Y llega la iglesia católica con la espada y la cruz a convencer o a decapitar a los habitantes de este nuevo mundo. Entonces el Día de la Raza, ese lo escogieron. Está clarito. Porque el mensaje ecuménico es: Unidad, todos comunidad. somos uno. Todos somos una misma raza. Miren lo que dice en el comunicado. Esto está ahí en la página oficial de la Universidad de Loma Linda. Y aquí tiene el evento que van a tener. Fecha 12 de octubre del 2024. Hora 15 horas. Ubicación Anfiteatro Damaso. Oradores: Reiner Bruinsma, Dennis Fortin, el reverendo, que es el que representa el catolicismo, Romanus Ike. Romanos. Las iglesias adventistas del séptimo día, las iglesias adventistas del séptimo día y católica romana han tenido una relación turbulenta a lo largo de los años. Esta es declaración oficial de Loma Linda. Pero en el mundo actual, muchas personas las consideran como si tuvieran mucho más en común que lo que las separa. El panel explorará la intrigante cuestión de que pueden aprender las dos iglesias una de la otra y que podría implicar eso para el futuro. Reiner Bruinsma presentará su nuevo libro sobre el tema al final del programa. Patrocinado por el Centro para la Comprensión de las Religiones y Humanidades del Mundo de la Universidad de Loma Linda. ¿Quién lo está patrocinando? Los adventistas. Los adventistas del séptimo día. Con los días. Saben que esto mismo, vamos a leerlo en el libro de Ezequiel, en el libro de Ezequiel, encontraremos en el capítulo 16 exactamente esto mismo que está escrito. Ezequiel 16, versículo 1 y 2.
¿Qué dice la Biblia? Ezequiel 16, 1 y 2. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre. ¿Qué dice el profeta Ezequiel que le mandó Dios decir a su pueblo? Haz conocer a Jerusalén sus abominaciones. Y entre el discurso que da el profeta Ezequiel, palabra del Señor, miren lo que le dice en el versículo 33. A todas las rameras les dan regalos. Pero ¿qué hace esta ramera? Mas tú, Jerusalén, diste regalos a todos tus amantes y les diste presentes para que entrasen a ti de todas partes por tus prostituciones. ¿Qué estaba haciendo estas rameras de acuerdo al profeta Ezequiel? Prostituyéndose. ¿Y quién es esta ramera? Esta ramera dice que es Jerusalén. ¿Y quién es Jerusalén? El pueblo de Israel. ¿Y qué estaba haciendo el pueblo de Israel? Fíjense lo que dice. Dice: todas las rameras reciben regalo de sus amantes. Pero tú, Israel, eres todo lo contrario. Porque en vez de que recibas regalo de tus amantes, tú les das regalo a tus amantes. Y es exactamente lo mismo que hace aquí. ¿Quién está invitando a sus amantes? La iglesia, el hospital adventista. ¿A quién está invitando? A la ramera. A la madre. A la madre de las rameras, a sus representantes, sus sacerdotes jesuitas, y les da presentes. ¿Se dan cuenta cómo se vuelve a cumplir exactamente lo mismo? Sí. Lo mismo. Clarito. Por eso, hermanos, muchos adventistas van camino a Roma. ¿Ezequiel qué era? Ezequiel 16, versículo 33. Voy a terminar, apreciados hermanos, con esta cita que viene en el libro en esta revista que se llama Señales de los Tiempos, del 18 de julio de 1895. Judas, ¿qué había tenido? Gran luz. Judas había tenido gran luz. Había tenido muchas oportunidades para entender cuáles eran los requerimientos de Dios. Les hago la pregunta: ¿Judas pertenecía a la iglesia de Cristo? ¿Era miembro de los 12? ¿Andaba con Cristo? ¿Conocía la verdad? Sí, la conoció. ¿Tuvo luz? Mucha. ¿Tuvo oportunidades para entender esa luz? ¿Para entender los requerimientos de Dios? Contado entre los 12, había escuchado las lecciones de Cristo. Había escuchado la verdad. Y no tenía excusa para fallar en formar un carácter conforme a la semejanza de Cristo. Había tenido todas esas oportunidades. En esta época,
¿En cuál? En la de nosotros ahora. Si aquellos que han estado bajo la preciosa influencia de la verdad, ¿quiénes son estos? Los adventistas del séptimo día. Si aquellos que han estado bajo la preciosa influencia de la verdad no llegan a ser transformados en carácter, al igual que Judas, irán de la luz a la oscuridad. ¿Y cuán grande será su oscuridad? ¿Qué les va a ocurrir a muchos adventistas? Ir a la oscuridad. Van a estar en la oscuridad. Van a estar en la misma condición que Judas. Van a ser excluidos. Se van a quedar en el lugar santo, no pasar. En la oscuridad, porque ya no están ahí. En el lugar santísimo. Y termino con esta cita. Primeros Escritos. Primeros Escritos, página 261. Vi que Dios, ¿qué tiene? Hijos sinceros. ¿Entre dónde? Entre los adventistas nominales. ¿Y dónde más? Y las iglesias caídas. ¿Y qué dice ahí? Y antes. Por eso el llamado, ¿cuándo es? Antes de que caigan las plagas y antes que sean derramadas las plagas, los ministros. ¿Quiénes son los ministros? Los que predican, los pastores, los ancianos, los diáconos, las diaconisas, los dirigentes de la iglesia, los ministros y la gente. ¿Quiénes son la gente? Los miembros de la iglesia serán invitados a salir ¿de dónde? De esas iglesias y recibirán gustosamente la verdad. ¿Por qué es que se hace un llamado a salir de esos lugares? Para no sufrir las plagas. Para no sufrir las plagas, porque los que regresen a Roma, ¿qué van a recibir? Las plagas. Oscuridad y las plagas, la ira de Dios. Por eso les hago la pregunta: ¿dónde va a estar el remanente En el campo. al final del tiempo? Dejemos que la palabra del Señor nos diga. Ezequiel, capítulo 3. Versículo 22. Aquí se va a encontrar al pequeño remanente. 22. Capítulo 3, versículo 22 del libro de Ezequiel. Y vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo: levántate y sal al campo, y allí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo, y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y caí sobre mi rostro. Entonces, ahí en el campo, entró el Espíritu en mí, y me afirmó sobre mis pies, y me habló, y me dijo: entra y enciérrate dentro de tu casa. ¿Dónde se va a estar congregando? En casas. ¿Va a estar en los templos? No. En el campo. Entra y enciérrate dentro de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas, y con ellas te atarán, y no saldrás entre ellos. Y haré que tu lengua se pegue a tu paladar, y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprende, porque son
casa rebelde. Mas cuando yo te hubiera hablado, abriré tu boca y les dirás, así dice Jehová el Señor, el que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. ¿Dónde va a estar el remanente? En el campo, hermanos. No en los templos de la organización. En su campo. Y la palabra de Dios dice que llegará un día en que así como Ezequiel, en esta visión, su lengua no podía hablar más, porque había terminado el tiempo de la predicación. Ya no había necesidad de amonestar. Ahora había necesidad de confiar solamente en Jehová, porque había llegado el tiempo del derramamiento de las 7 postreras plagas. Los que se unieron con Roma y regresaron a Roma recibirán las 7 postreras plagas. La primera plaga dice que cae sobre los que adoraron a la bestia y a su imagen. Es decir, los que regresaron a Roma, junto con los que se quedaron en Roma. Mientras que por otro lado van a estar los que se mantuvieron fieles a Dios, los que no regresaron a Roma. Y la Biblia dice que esos que no regresaron a Roma, Jehová será su pabellón. Jehová será su alto refugio. La Biblia dice que Jehová mandará a sus ángeles para que los cuiden, porque el ángel de Jehová acampará alrededor de los que le temen. Decía el profeta Ezequiel, habla, y el que oiga, oirá, y el que no quiera oír, no oirá, porque son casa rebelde. Que el Señor nos ayude, hermanos, a mantenernos fieles y nuestros pies estén bien afirmados en la roca que es Cristo Jesús. Pongámonos de rodillas y démosle la honra y la gloria a Dios. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. El profeta Isaías nos dijo que tú tienes un pequeño remanente. Y el profeta Juan nos dice en las visiones de Apocalipsis que tú tendrás un pequeño remanente. Ese remanente fiel y verdadero se anclará, asentará sus pies sobre la roca que es Cristo Jesús. De esa roca emanan los mandamientos de Dios, la fe de Jesús y el testimonio del Espíritu de profecía. Su lugar de reunión será el lugar santísimo. Sus lugares de reuniones literales serán sus casas, el campo, serán los lugares que tú has proveído para ellos, así como lo hiciste con los valdenses, con los albigenses, con los hugonotes, que cuando eran perseguidos por el dragón, Satanás y la bestia, el papado, tú tenías un lugar aparejado para ellos. Así de igual manera, Señor, en este tiempo, tu palabra dice que donde haya 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estarás en medio de ellos. Y lo que hace que este remanente sea tu iglesia, no es una gran catedral, no son los templos lujosos, no son los dogmas y servicios, sino que es tu presencia
en medio de estos humildes, lo que hace que sean tu iglesia y tu remanente. Por eso, Señor, te invitamos en nuestros medios para que tú seas nuestro centro de adoración. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y divino Salvador Jesucristo. Amén. Amén.